¿Qué tal, traders? Sean todos bienvenidos a SMT. Mi nombre es Gianpaolo Tombolini, creador y fundador de SM Traders. El día de hoy les traigo una clase muy especial y va relacionada con las clases anteriores que vimos acerca de gestión de riesgo. Hoy vamos a hablar sobre la curva de la rentabilidad y esta clase le he titulado Construyendo una curva de rentabilidad sana. Hoy vamos a hablar en 4 ejemplos. Básicamente vamos a hablar acerca de cómo puedes apegarte a ciertas estrategias de gestión para llevar esa curva sana a la hora de que operes. En las clases anteriores de gestión de riesgo, el volumen 1 y volumen 2, hablamos acerca de cómo puedes operar siendo un trader intradiario con una relación riesgo-beneficio 1:2 o 1:3, consiguiendo pequeños setups durante la sesión de Nueva York, la sesión de Londres o en el rango asiático, dependiendo de qué sesión te guste más, pero no teniendo esos objetivos tan ambiciosos, sino que transformarte en un trader disciplinado que pueda construir la paciencia de poder operar durante los 20 a 23 días calendario que tiene el mes y puedas operar 1 a 2 trades por día máximo, ¿ok? De manera de que tengas una media de 20 trades o 30 trades durante todo el mes, ¿ok? No necesitas ser una persona tan impaciente, no deberías hacer overtrading, deberías operar un solo setup diario o máximo 2, de cuestión de que si fallas, lo ideal es que apagues tu computadora y reflexiones, revises nuevamente el mercado y busques una oportunidad. Si tú practicas esto constantemente y construyes al trader en cuanto a la paciencia, te aseguro que vas a obtener muchos beneficios y muchos cambios. En esta clase que vamos a hablar acerca de la curva de la rentabilidad, ¿ok? Vamos a ver estos ejemplos a continuación. Es importante que esto que estás viendo actualmente, lo expliqué en las clases pasadas, que básicamente yo lo tengo como un fondo de pantalla o lo tengo, bueno, de hecho lo tengo impreso, lo tengo en mi oficina. Que son básicamente mis reglas operativas: no hacer overtrading, si pierdo o gano no operar más en el día, no ir contra el flujo o digamos el order flow, la tendencia general, no operar más de 2 trades simultáneos en el día, no arriesgar más del 1% en un día. Es decir, yo puedo dividir 2 operaciones, una en Londres y una en Nueva York, de 0.5 cada una. ¿Ok? Ver cómo me administro, pero no arriesgar más del 1%. Y esto obviamente es regulable, es decir, cuando estoy operando challenge o estoy tratando de pasar un reto o algo así, opero con el 1%, porque sé que en cierta forma tengo que un poquito apresurarme también por el factor tiempo de la primera fase. Ya en la segunda fase es menos porcentaje y más tiempo y es más tranquilo. Sin embargo, la mayoría de los traders pasa la primera fase, pero la segunda fase se desesperan y es la fase donde más tienes tiempo. Básicamente lo que quiero es que no seas un trader de que pases cuentas de fondeo o que quiera capitalizarse en un solo trade, de 1:5, 1:10, 1:20 RR, porque tú vas a estar buscando ese trade perfecto siempre y obviamente vas a fallar mucho y entonces vas a estar esperando contrarrestar esas pérdidas con ese trade maravilloso que esperas por llegar. Entonces prefiero que coseches pequeñas victorias que cuando sumas vas a sumar un gran resultado. Entonces, si pierdo, apago mi dispositivo. Y si gano, apago mi dispositivo. O sea, ganes o pierdas, tienes que alejarte de la computadora. Esa es la ventaja de ser un trader intradiario. Además que también, como day trader, te recomiendo de que no tengas el MetaTrader en tu celular. Es de hecho que operes, al menos que tengas alguna limitación en temas de trabajo o algo, pero deberías estar totalmente concentrado en tu momento de trading. El celular es simplemente para revisar una operación o para ver cómo va el precio o para poner ciertas alarmas, pero no te recomiendo que operes en el MetaTrader del teléfono, ¿ok? Tú deberías sentarte en tu horario operativo como si fuese un trabajo a operar dentro de esa sesión muy responsablemente y concentrarte en el MetaTrader de escritorio o tu plataforma de escritorio. Mi RR en particular, como les había comentado antes, de 1:1.25 a máximo 1:3. Hay ocasiones especiales en donde, bajo mi experiencia, a mitad de semana busco
grandes oportunidades de reversiones para dejar correr un trade un poco más lejos, ¿ok? Sobre todo en los yenes, que es un par que utilizo para refugiarme de cuando los cuando los pares relacionados con dólares están consolidados. Ok, pasando al ejemplo, entonces propiamente no le tengo un nombre a cada estrategia, pero te voy a mostrar estos 4 diferentes modelos en donde hablamos acerca de la gestión de riesgo y la forma correcta de administrarla. Aquí tenemos un primer ejemplo que no tenemos drawdown, es decir, empezamos positivo, estamos con 1% y esta estrategia se basa en utilizar el 1% con una reducción al 0,5%, es decir, al medio por ciento, 0,50%, de reducción como castigo si pierdes. Y va a ser un proceso sin escalar por encima del 1%, es decir, empiezo con 1%, si pierdo me bajo a 0,50, si gano me permito volver a mi 1% original, pero el hecho de que vuelva a ganar no quiere decir que voy a seguirle subiendo el riesgo. Me quedo ahí en 1% hasta que vuelva a perder, y si pierdo le bajo a 0,50 y así sucesivamente. Los riesgos recompensa es de 1 a 2. ¿Y por qué escojo el 1 a 2 RR? Porque es un factor que me va a permitir estar más tranquilo para buscar una operación en una sesión en donde puedo conseguir 40 pips versus 20, o sea, colocando un riesgo de 20 pips contra 40, o 10 contra 20, o 15 contra 30, y es un número un poco más lógico y alcanzable en una negociación dentro de una sesión. Mis objetivos se van a conseguir rápido o un poco más rápido, no voy a ser tan ambicioso y no necesito estar tanto tiempo pegado al gráfico para poder obtener tantos pips. Sabemos que el average daily range tiene un cierto grado de pips o una cierta cantidad de pips que se deben cumplir más o menos en un día en un par específico. Por ejemplo, el euro dólar no se va a mover más de 100 pips. Es raro cuando se mueve. Sí se mueve, pero no siempre. Entonces, no voy a esperar que de ese 100% quererlo agarrar todo en una sola sesión. De todo ese rango de la vela diaria, que se puede mover entre 100, entre 80 o quizás hasta 120 pips, por ejemplo en el euro dólar, yo voy a esperar solamente agarrar unos 30, o sea, es decir, si son 100 pips, el 30%. Yo no lo quiero todo y voy a operar una sola sesión. Entonces, como day trader, aplicando esta estrategia, es una estrategia que me va a permitir tener una curva alcista, favorable, suave, sin caídas pronunciadas por el control de pérdidas. Entonces, tengo 1%, que es con el que estoy empezando. De 20.000 tengo $200 de ganancia. Voy a tener 20.200. Al siguiente, como estoy especulando ganarme 1 a 2 por esos 20.200, obviamente voy a tener un profit de 404. La sumatoria de los $200 anteriores son 604, serían 20.604. Me mantengo en el mismo porcentaje de 1%. En esta la pierdo, la tercera operación. Cuando pierdo, voy a perder el 1% de 20.000, que serían, en ese momento de 20.604, que se traduce en una pérdida de 206,4. Voy a tener un acumulativo ahora de 397,96 con 20.397,96. Vuelvo a tener una pérdida. Entonces, en la próxima pérdida yo tengo, o sea, en esa pérdida ya yo para la próxima me bajé a 0,50. Ok, a medio por ciento. Entonces voy a parar el sangrado y mi pérdida ahora va a ser de 110. Ok, perdón, de 101,99. Entonces, a medida que pierda, no me va a lastimar tanto y voy a mantenerme en profit. Ok, si ahí volví a perder, ok, en la próxima sé que tengo que operar a 0,50. Ok, tengo 20.908,91 y estoy arriesgando el 1% para ganarme el 2%. Ok, en este caso obtengo una pérdida de 209,09, ok, que se totaliza, o sea, serían esos 908
menos los 209, tendría 699,82. Y entonces a eso, obviamente como tuve una pérdida, bajo a 0,50 para como castigo, ¿okay? En manera de pérdida, calculando de que me quiero ganar un 2%, perdón, un 1% arriesgando medio por ciento. Y así sucesivamente. En este caso, por ejemplo, en esta parte tuve una secuencia de pérdidas de hasta 3 pérdidas seguidas, entonces consecutivas. Obviamente había tenido una ganancia a 1%, es decir, arriesgando 0,50 para ganarme 1. Y aquí estaba arriesgando 1 para ganarme 2. Aquí volví a ganar, arriesgar 1 para ganarme 2, pero salió perdedora. Y entonces al perder bajo a 0,50 y me mantengo en 0,50 a raíz de esta racha de pérdidas, ¿ok? Sabemos que nosotros no estamos exentos a no recibir una racha perdedora, ¿ok? Pueden pasar 3, 4, hasta 5 rachas de pérdida, pero en ti va a estar como hacer una especie de pausa y decir, oye, estoy perdiendo más de 3 veces seguidas, 4 veces seguidas, tengo 4 días consecutivos perdiendo, voy a hacer una pausa para tomarme un respiro, para analizar bien el mercado, etcétera. Entonces, en su totalidad, ok, acá básicamente vamos a ver un resultado, ok, de 21.848 dólares de los 20.000. Sumando así, dentro de los 20 días de trade, básicamente estaríamos teniendo una rentabilidad aproximada del 8.5%. ¿Ok? Esos 21.850 prácticamente es el 8.5% de 20.000. Ok, pasemos al siguiente ejemplo entonces. Acá sería sin reducción, ok, o sea, es decir, me voy a mantener constante en un mismo número, medio por ciento constante, 0,50 siempre, sin cambiar ni más ni menos. Y acá en este ejemplo estoy empezando con drawdown, que psicológicamente ya me está afectando el haber tenido una racha de pérdidas, haber empezado mal, pero estoy empezando con 0,50 de pérdida por trade. Y mi riesgo-beneficio va a ser de 1 a 2 y o de 1 a 3, o sea, variable. Voy a ser flexible en tomar ganancias. Entonces, en el primer set, acá, por ejemplo, tengo una racha de pérdidas, tengo un primer negativo, ok, tengo mis primeros 100 dólares en negativo, luego 99,50, nuevo 99, nuevo 98,50 y voy bajando la cuenta de 20.000 a 19.600. Luego, en la cuarta operación, afortunadamente tengo un 1 a 3. Digamos que tuve un 1 a 3 de 0,5, donde conseguí casi 300 dólares. O sea, remonto casi a mi punto de entrada. Aquí hay un factor muy importante y era lo que yo estaba mencionando en clases anteriores, que hay traders que después que tienen una racha perdedora están buscando ese trade perfecto de 1 a 5, 1 a 6, 1 a 7, que le pague todas las embarradas, por así decirlo, o las metidas de pata que hicieron con las últimas operaciones. Es decir, yo intento en la operación quinta, en la quinta operación, tratar de recuperar las otras 4 que perdí. Y eso no va a ser así. Puede que pase, pero no siempre va a ser así. Entonces, cuando nosotros tenemos 1 a 2 o 1 a 3, así no esté llegando al punto de equilibrio, siempre es importante que termine cerrando la operación, así sea con lo que sea. Así sea un 1 a 1.25, 1 a 2 o el 1 a 3 que te pueda dar. Es bueno que lo cierres porque psicológicamente te vas a sentir mejor y ya no vas a estar con ese hueco. Muchas veces me pasó que tuve rachas perdedoras de hasta 4 stop loss seguidos y en la quinta siempre estaba esperando como ese super trade que me iba a sacar del agua, ¿ok? Y iba a ser ese trade milagroso que me iba a ayudar a salir de ese problema. Y cuando no llegaba, evidentemente el hueco se hacía más grande porque hay veces que tenía 1 a 2 y no agarraba los profit que me pudo perfectamente haber mitigado 2 operaciones negativas o inclusive 3 y no lo hice y obviamente la quinta operación salía en break even, la sexta operación salía en break even y otra vez caía en una racha de 2 o 3 perdedoras más
y eso era el caos, ¿ok? Entonces, básicamente la recomendación que te estoy dando es que si tienes una racha como esta y ya has hecho un hueco suficientemente grande, trata de remendarlo a pesar de que te esté tomando más tiempo para que lo puedas recuperar. Entonces, después de ese 1 a 3 milagroso que me ayudó quizás a levantarme esos $300, de llegar a 19.897, llegó dos secuencias de pérdida que me quitaron $200. Entonces, de los 300 que me había ganado, prácticamente solo tengo 100. Entonces, aquí es donde entra un factor de aguantar a nivel psicológico. Obviamente, si estamos hablando de un trade por día, 1, 2, 3, 4, aquí se terminó la semana. Y entonces aquí, el miércoles de la semana 2, es donde empecé a levantar vuelo otra vez. Con 1 a 3, 1 a 2 y medio, 1 a 2. ¿Ok? Y esto ayudó a recuperarme. Esto me recupera porque yo sigo trabajando en el mismo porcentaje y tengo 20.446 positivo. Aquí pierdo 100, vuelvo a perder y entonces estoy en ese sub y baja. Prácticamente lo que me he ganado son $200. Bueno, trato de ser perseverante porque mis resultados se van a definir al final de mes, no a mitad ni al principio. O las primeras 2 semanas puede que me haya ido mal, pero después me va mejor. Entonces al final esto es una guerra de consistencia. Al final, después de todas esas operaciones, yo terminé cosechando 21.644, que no parece mucho, pero es un 7.6% o 7.60. Ese 7.60 es bastante bueno porque fíjate que hay empresas de fondeo que me piden 8 o inclusive 10%, pero estuve casi cerca del 8. Entonces ese es más o menos el número que estamos buscando. Ahora, fíjate que aquí empezamos con drawdown y el hecho de empezar ya negativo es un factor que empieza a afectar el nivel psicológico. Por eso es tan importante entrelazar lo que es la mente con la gestión. Ahora, tengo este ejemplo. Este ejemplo se llama, le puse con reducción. Empiezo sin drawdown, es con reducción. Quiere decir que a medida que voy perdiendo tengo que castigarme al principio, es decir, yo voy a iniciar con 0.50, puedo ir escalando, escalable cada 25, cada punto 25, pero tengo que castigarme en que cuando pierda, bajarme al mínimo. Entonces, en la primera operación de 0.50, ok, gano perfecto mis $200, luego voy por 0.75, $300, ya son 500 y ahí voy subiendo, subo 25 más, ahí pierdo, ¿ok? Después que iba tan bueno, perdí una gran cantidad, pero sin embargo la relación 1 a 2 o 1 a 3 me va a permitir salir beneficioso en esto, porque la matemática es así, no falla. Estoy trabajando con 1 a 2 constante, no te estoy pidiendo de que vayas 1 a 3, en este caso 1 a 2 es suficiente. Y en la tercera operación la pierdo, perfecto, me castigo al 0.50. Supongamos que, porque te quiero poner un ejemplo de una racha ganadora. ¿Qué pasa cuando tengo una racha ganadora? 0.50 gané, 0.75 también gané, 1% gané. Arriesgué 1.25 y me gané 2.50, perfecto, estoy volando. Ya cuando llego a la quinta operación, perfecto, si la quinta operación la gano, ya tengo una secuencia de 5 operaciones ganadoras. O sea, me siento infalible, invencible, ¿ok? Y en ese momento es donde nosotros no nos podemos, digamos, como abombar, agrandar o sentir como poderosos, porque no nos vamos a escapar de la pérdida. Y estadísticamente, como lo hacen los casinos, por juego de probabilidad, al haber tenido mis 5 ganadas, tengo que castigarme de bajarme a 0.50 otra vez, porque voy bien, mi curva va potencialmente alcista, vamos súper bien, pero nada quita que me pueda volver a estrellar o me pueda caer. Entonces, mientras más me sobreapalanque, si en la próxima estaba o sea, no sobreapalancado, pero estaba uno arriesgando casi un 2%, obviamente tú puedes tener un límite, bueno, con un techo hasta 1.50, no más de ahí. O sea, escalable 0.25, pero hasta 1.50. Entonces, si pierdo, voy a perder, me voy a caer duro de ese piso, ¿me entiendes?
y la idea no es esa, que nos caigamos tan fuerte. Entonces aquí preveniendo 0.50, gracias a Dios la gané, y en la próxima la perdí, y aquí es en este cambio, en este factor entre el color amarillo y el color verde, cuando hago este salto, esto es un punto de inflexión importante, porque a pesar de que tengo una racha de pérdidas como llevaba una secuencia ganadora, pero frené el factor de probabilidad de pérdida, obviamente esto me va a ayudar a mitigar cualquier hueco que pueda caer. Entonces, si vuelvo a tener la racha, bueno, perfecto, de 0.50 me paso a 75 y luego a 1% y así voy subiendo, pero trato de no ser tan abusador en ese sentido de querer ir escalando tanto, ¿ok? Tengo que tener por lo menos un margen de techo y hasta la quinta operación castigarme y volverme a bajar al ciclo. Esto me va a permitir tener una curva sostenible, a pesar de que tengan bajadas. Las bajadas no van a ser tan fuertes porque voy a tratar de controlarlas con estas pérdidas pequeñas. Al final voy a tener 23.135, que se traduce en un 13.55%. Y por último, tengo otro escenario en donde aún empiezo negativo, empiezo mal, ¿ok? Desesperanzado. Estoy aquí utilizando un porcentaje diferente, el de 0.60, ni siquiera es un 0.50, un 0.60, y lo estoy poniendo con reducción, es decir, que me voy a ir quitando, cuando pierda vuelvo al principio, pero lo voy a ir haciendo escalable, el doble, cada vez, para poder ver exponencialmente hasta dónde puedo llegar. ¿Okay? Si quieres también te puedes poner un techo que al llegar a 1.8% o casi el 2% paras, y no te sigues sobreapalancando después de ese nivel para que la caída no sea tan fuerte. Entonces tienes 0.60, pierdes, 0.60, pierdes, 0.60, pierdes, 0.60, pierdes. Son 4 operaciones perdedoras. En la próxima de 0.60, ¿ok? Es donde intento de alguna manera a sacarle un buen beneficio. Obviamente tengo una de 1 a 3 que me proporcionan $355, y como gané esa, la próxima me subo a 1.20%. Mira que iba bien, y el hecho del 0.60 haberme subido a 1.20 y volverme a caer desde ese primer piso, por así decirlo, me pega duro, y básicamente no he tenido la capacidad de salir a flote sino hasta la 9ª operación. Entonces en la 9ª operación es el 9º día, por ponerlo así, o el 4.º día si estás operando 2 operaciones por día aproximadamente. Entonces tú vas a tener la suficiente paciencia para ir en negativo durante 9 días, prácticamente semana y media. Eso es lo que quiero que empieces a trabajar. Eso es lo que quiero que desarrolles, ¿ok? Que tengas la paciencia de poder hacerlo. Ahora, eventualmente vas a empezar a tener rachas ganadoras donde puedes tener 1 a 3, 1 a 2.5, 1 a 2, ¿ok? Y obviamente con eso vas a ir escalando. Aquí es donde se va a ver el salto, porque son 0.60, después a 1.20, después pasas a 1.80 y exponencialmente vas a ir creciendo. Y obviamente aquí ya vas a tener 21.200. Se ve un verdadero salto, y la diferencia se ve acá. Tú puedes hacer estos ejercicios, ¿ok? En casa, diferentes, a ver cuál es el que más te conviene, con cuál te sientes más cómodo. Fíjate que después de 20 operaciones, a pesar de haber tenido bastantes pérdidas, las ganancias obviamente por el riesgo-beneficio también nos ayuda, y tenemos una curva bastante alta, bastante exponencial. Obviamente aquí nos pasamos del 10%, pero básicamente lo que quiero expresarte es que utilizando algunos de estos métodos que más se adapte a ti, no necesariamente tienes que tener miles de trades, 50, 100 trades en un mes, y no necesariamente tienes que haber operado todos los días también. Entonces tú puedes ir creciendo de manera exponencial y te puedes ir jugando entre el 0.5 y el 1%, de manera de que te adaptes a la estrategia de gestión de riesgo que más te convenga.